Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo este libro, Los filósofos y sus vidas. Para una historia psicológica de la filosofía, estamos leyendo la vida de Nietzsche. Esta es la tercera parte y espero que les guste. La salud de Nietzsche, que siempre le había perturbado, fue empeorando. Violentas jaquecas le habían apartado de la escuela primaria y secundaria durante largos periodos de tiempo. Su historia posterior ha llevado a la suposición de que había contraído sífilis en su época de estudiante, pero también podría haber sufrido de neurosis o de psicosis incipiente y de intoxicación de las drogas que en los últimos años de su vida de cordura le aliviaban el dolor. La enfermedad de Nietzsche ha inspirado tanta controversia que es posible que el lector esté interesado en un resumen de las pruebas que expongo en 3 breves y admito que inexpertos párrafos. Las pruebas de sífilis no son en gran parte sino habladurías. El psiquiatra Lawrence H. Baum informó que un famoso neurólogo le había contado que 2 médicos de Leipzig habían tratado a Nietzsche de sífilis. Se dice que estos médicos escribieron cartas posteriormente destruidas que así lo atestiguaban. Los reputados psiquiatras que observaron a Nietzsche después de su crisis nerviosa estaban seguros de que ésta había sido causada por la sífilis. Más aún, mientras desvariaba en la clínica de Basilea, dijo que se había contagiado concretamente 2 veces, debido a que su padre había muerto de una enfermedad cerebral y a que sus propios problemas oculares y jaquecas antecedían a su presunto contagio cuando era estudiante. Se ha supuesto que padecía sífilis congénita. Tal sífilis puede manifestarse en los niños de 5 a 15 años en fotofobia, dolor, lagrimación, pérdida gradual de la visión y una apariencia de viejo. Contra estas hipótesis debe decirse que aun en el caso de que los médicos de Nietzsche creyeran que éste había contraído sífilis, e incluso en el caso de que si el delirante Nietzsche hubiera expresado una sospecha alojada en su mente, por aquel entonces no había modo de probar clínicamente la sífilis y su síntoma externo. Una llaga o erupción no es en absoluto específica de ella. Cuando Paul Dussen visitó a Nietzsche en otoño de 1887, vio que Nietzsche parecía arrastrarse, inclinándose un poco hacia un lado y que su habla era vacilante. Es cierto que la neurosífilis puede causar un peculiar paso vacilante, pero existen otras causas posibles, incluyendo los trastornos arteriales que pueden o no estar relacionados con la sífilis. Fuera cual fuera la causa de los dolores corporales de Nietzsche, el caso es que los padecía a menudo y muy agudos. En una ocasión le escribió a Wagner que se los había estado tragando como si fuera nacido para ello. Unos pocos años después le escribió un médico: en conjunto soy ahora más feliz que nunca antes en mi vida, y sin embargo, dolores constantes, mareos diarios que duran varias horas, una semiparálisis que me dificulta el habla y, para variar, violentos ataques. El último me tuvo vomitando durante 3 días. Con sus noches ansiaba la muerte. Tanto como sufrió físicamente, no menos sufrió Nietzsche de aislamiento humano. Si solo pudiera darte una idea, le escribió a un amigo, de mi sensación de soledad. No más entre los vivos que entre los muertos he tenido a nadie al que me sintiera unido. Todo el Zaratustra fue, por tanto, un ditirambo a la soledad en el que Zaratustra enseñaba la redención de la náusea. Como muestra su pensamiento, la soledad de Nietzsche expresa su necesidad del padre hace mucho tiempo muerto, y aunque a veces llegó a odiarlas, de su madre y hermana todavía vivas. También muestra su constante lucha por conseguir la independencia de todos ellos y de todo lo que ellos representaban. En su juventud había escrito: en todo me ha conducido Dios seguramente como un padre a su débil hijito. Me he decidido firmemente a dedicarme por siempre a su servicio. Su extenso y violento ataque contra esta decisión muestra que emocionalmente nunca se liberó de él, y sus propósitos contrarios eran, como a veces reconoció, análogos y me parece compensatorios. Como una vez le explicó en 1881 a un amigo, en su corazón nunca había desdeñado el cristianismo,
Cuando en Zaratustra dijo de Cristo, murió demasiado pronto, él mismo se habría retractado de su doctrina si hubiera alcanzado mi edad. En mi opinión, Nietzsche estaba expresando una fantasía en la que su padre era Cristo, quien como tal había llegado a darse cuenta de que su hijo Nietzsche tenía razón. Pero tal fantasía no era fácilmente sustentable porque requería una identificación con el sufrimiento y el ostracismo, e incluso más allá de esto, con el sufrimiento que era causado no solo a los cristianos, sino por ellos. En mi opinión, fue en un acceso de tal masoquismo cuando Nietzsche dijo: no lo leo, pero amo a Pascal. La razón que daba era que Pascal había sido asesinado corporal y mentalmente por el cristianismo. Esto, según yo lo interpreto, significa que Nietzsche sentía que su padre, el representante del cristianismo más cercano a él, podía de algún modo haber sido responsable de los sufrimientos de Nietzsche. Frente a la muerte, el dolor y la esclavitud emocional que había soportado, Nietzsche solo podía conservar la seguridad de sus ideas infantiles en cuanto éstas continuaran existiendo en sus opuestas. Por tanto, acusaba de sus problemas a ese condenado idealismo, que en mi opinión le recordaba a su padre y la muerte de su padre, pues Nietzsche identificaba la compasión instintiva y el autosacrificio con el volverse contra la vida, los tiernos y afligidos signos de la postrera enfermedad. En el último párrafo he hecho muchas afirmaciones. Permítaseme aportar más pruebas en su favor, especialmente en favor de la afirmación de que la relación con el padre fue decisiva para la filosofía de Nietzsche, no menos que para su vida. En primer lugar, recordaré algunos aforismos de Nietzsche sobre los padres de los primeros libros. Estos muestran una ambigüedad hacia el padre, es decir, su padre, al que ni tan siquiera alude en sus tempranas reseñas autobiográficas. El aforismo, quien no tenga un buen padre debe inventarse uno, significa que Nietzsche puede haber entendido que había idealizado a su padre muerto, es decir, que se lo había inventado mejor de lo que realmente había sido. Pero el aforismo, los padres tienen que hacer un gran esfuerzo por reparar el tener hijos. Dice que simplemente ser un hijo es doloroso y que un padre, es decir, su padre, es por esa razón culpable. En el estado de madurez de la vida y la razón, el hombre llega a sentir que su padre hizo mal en engendrarlo. Constituye sin duda el mismo ataque contra el mismo padre y contra sí mismo, el hijo que no debería haber nacido. Otros dos aforismos posteriores tienen un significado quizás más complejo. El primero de estos es el siguiente: muchas veces ya el hijo delata a su padre, y éste se conoce a sí mismo mejor desde que tiene un hijo. En su contexto, este aforismo no significa sino que las generaciones posteriores revelan las potencialidades de las anteriores. Sin embargo, quizás las palabras delata a su padre, o más bien el delator de su padre, nos hagan pensar en una relación efectiva. Si esto es así, el aforismo implica el autodescubrimiento del padre en el antagonismo del hijo, quien pese a este antagonismo es la realización del padre. El segundo aforismo dice de forma parecida: lo que el padre calló, eso habla en el hijo, y a menudo he encontrado que el hijo era el desvelado secreto del padre, lo cual significa que el padre, pese a las apariencias, solo podría conocer y llegar a una expresión efectiva en el hijo. Aquí el contexto es inequívocamente negativo, pues la frase inmediatamente precedente en el texto de Nietzsche es: presunción amargada, envidia reprimida, tal vez presunción y envidia de vuestros padres, de vosotros brota eso en forma de llama y de frenesí de la venganza. Otro aforismo sentencia que padres e hijos se tratan con mucha mayor consideración que madres e hijas. Este aforismo, a diferencia de los precedentes, me parece meramente arbitrario y difícilmente puede tener otro origen que la propia visión de Nietzsche de su vida familiar. En Zaratustra y en la genealogía de la moral, Nietzsche insiste en el parentesco entre él mismo o la persona o personas por cuya boca habla y los clérigos. Zaratustra, por ejemplo, proclama que los clérigos son enemigos malvados, pero proclama: mi sangre está emparentada con la suya y quiero que mi sangre sea honrada incluso en la de ellos. Más adelante, significativamente para Nietzsche, Zaratustra añade que los sacerdotes pensaron vivir como cadáveres, que sus discursos huelen a cámaras mortuorias y que quien vive cerca de ellos vive cerca de negros estanques, desde los cuales
un sapo de mal agüero canta su canción con dulce melancolía. Refleja este pasaje la escena del entierro del padre de Nietzsche y el sonido de las campanas y la lóbrega melodía que lo acompañó. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Los filósofos y sus vidas. Para una historia psicológica de la filosofía, estoy leyendo la vida de Nietzsche. Esta fue la tercera parte. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la cuarta y última parte de la vida de Nietzsche.